Ambos jugadores parten el deck del rival para poder así empezar con lo que vendría a ser la partida entre Magnamon X Antibody contra Ragna Lordmon. Ambos deciden revisar la primera mano para saber si tomarán la decisión del mulligan. El jugador Ragna confirma que queda con su mano inicial preparando su security y asimismo también lo confirma el jugador Magnamon X Antibody. Y a partir de este punto, sin que ninguno de los dos haya declarado mulligan, empieza la partida. Jugador Ragna abre con el juego de Kakimon y juega directamente On-Play Ludomon, activando su efecto de búsqueda que le permite revelar 5 cartas del tope de su deck y agregar una carta con Legend Arms en sus trades, así como un Ragna Lordmon. En esta ocasión no hubo Ragna Lordmon, entonces decide agregar otra copia de Ludomon a la mano. El jugador Magna procede a hacer Hatch en su Breeding Phase, siendo Tokomon el que evoluciona al Patamon menos roto de todo el juego. A partir de ahí procede a jugar lo que es el training de los amarillos, revelando el Salamón y el Pilomon. Decide agregar el Salamón a su mano y enviar el Pilomon al fondo del deck. Luego, para poder terminar su turno de forma correspondiente, juega Digimon Ember. Empieza el jugador Magna y directamente declara un ataque al security con el Ludomon. Ludomon choca con Pilomon siendo deleteado, entonces procede a evolucionar en Breeding nuevamente a otra copia de Ludomon. Dicho Ludomon pasa a ser evolucionado a Tia Ludomon y procede a jugar el Tamer Taikamiya de forma directa. El jugador Magna sube a su Patamon del Breeding al Battle Area, activando el efecto menos injusto del juego, el cual le permite evolucionar a un Digimon con Vaccine en sus traits directamente del Security sin pagar el costo de evolución y agregando nuevamente una carta con Vaccine al fondo de su Security, permitiéndole esto ganar 1 de memoria por el efecto del Patamon y robar una carta adicional por efecto del Tokomon. A partir de este punto el jugador Magna se pregunta qué rayos podría hacer con tan solo 5 de memoria y un Rapidmon en campo, siendo que el rival no tiene absolutamente nada para poder defenderse de un posible ataque. Entonces, entre pensar y pensar qué hago con 5 fucking de memoria, nada mejor que declarar un bife directo al security del rival para que, sorprendentemente salga un todopoderoso Ludomon en security con solo 1000 de DP, logrando hacer ni siquiera cosquillas al Magna Player. Y a partir de aquí, entre el pienso y pienso qué mierdas puedo hacer, el jugador Magna decide trashear el training amarillo para poder evolucionar a su Rapidmon a su versión X Antibody, reduciendo el costo de evolución en 2. Contando de esta forma con la memoria suficiente para poder hacer un play de Salamón y poder continuar con lo que viene a ser su turno. Posterior a dicha jugada, el jugador Magna procede a evolucionar su Salamón a Gold Vidramon. Empieza el turno del Magna Player subiendo lo que sería su Tia Ludomon al Battle Area. Y así, activando el efecto del Tama, recupera uno de sus materiales para ganar 1 de memoria adicional. Ahora el Tia Ludomon procede a evolucionar a lo que viene a ser Duramon. Y una vez más, de forma repetida, entramos en la etapa del pienso, pregunto, ¿qué hace tu Digi? Para poder saber cuál sería el rumbo de acciones adecuadas en esta situación. Luego de que el jugador Ragna fingiese un poco de demencia, haciéndole entender a su rival que entendía cuánto era el DP total que iba a ser reducido de su Digimon, procede a la siguiente jugada. Decide evolucionar a su Duramon a Durandamon, roba su carta y activa el efecto del Durandamon when Digivolving, que le permite declarar un ataque a uno de sus Digimons. Cuando declara dicho ataque, vuelve a declarar el efecto Raid, logrando así que se active el efecto hereditario de poder trashear el tope del security del rival y al mismo tiempo tapeando el Tai para poder ganar 2000 de DP adicional y robar una carta extra. En esta situación, el jugador Magna X decide realizar lo que sería Armor Purge para poder dejar en el campo a su Salamón. Terminando el turno del jugador Ragna de esa forma y empezando el turno del jugador con Magna X. El jugador Magna X abre huevo en el Breeding y activa el efecto de su Salamón para poder agregar el tope de su security a su mano si es que tiene 3 o más.
Y ahora que quedó con 2 o menos security, vuelve a reactivar el efecto para poder colocar una carta con Vaccine al bottom de su security por efecto nuevamente del Salamón, ganando así 1 de memoria por el efecto hereditario del Patamon y robando una carta adicional por efecto del Tokumon. Se decide por activar la opción Emisario de la Fe, traducido directamente al español, para poder evolucionar el Salamón en lo que sería el Rapidmon de la Structure, ya que es de atributo Vaccine. No puede realizar lo que es el Recovery como segundo efecto de la option, ya que no cuenta con un TK en el campo. A partir de aquí de nuevo vemos cómo entra el Patamon menos injusto de todo el TCG a evolucionar directamente en el Breeding sobre el Tokumon. Y como si no fuese poco, dicho Rapidmon vuelve a evolucionar a Angewomon Ace, activando su efecto para poder trasear el tope del security y reducir en 6000 el DP total del Durandam. Cuando el jugador Magna X tiene 3 securities o menos, vuelve a activar el efecto de la Angewomon Ace, que le permite hacer un recovery si es que uno de sus securities es removido. Entrando nuevamente en la etapa de piensa y a toda falta de testosterona, entra Magnamon X Antibody encima de la Angewomon Ace, activando su efecto, lo cual lo vuelve inimputable a todo tipo de efectos por parte del rival. Nuevamente empieza el turno del jugador Ragnarormon haciendo Hatch and Breeding del Kakimon, activando al inicio de su main phase el efecto del Kakimon heredado que tiene su Durandamon para poder recuperar uno de sus materiales y ganar uno de memoria adicional. ¡Wow! Ya a esta altura de la partida, la etapa del pienso se vuelve muy recurrente debido a las acciones que pueden tomar ambos players para tratar de poder tener la jugada más óptima en respuesta al otro. Se evoluciona al Ludomon en el Breeding, haciendo uso de las matemáticas y un poco de la lógica. El jugador Ragna piensa qué podría hacer en lo que sobra de su turno teniendo 5 de memoria. No amigo, revisar el trash no te sirve de nada ya que tenés 2 copias de la misma carta y absolutamente nada adicional. Entonces, entreviendo qué cartas tiene en la mano, el jugador Ragna decide pagar 1 de memoria para poder colocar su tía Ludomon debajo del Durandamon para poder ganar 2000 de DP adicional hasta el final del turno del rival, y en el turno de rival volver a ganar otros 2000 adicional como heredada. En la siguiente jugada podemos observar que el jugador Ragna nunca se puso a leer realmente cuánto debía pagar para activar sus efectos de la mano, entonces decide pagar 3 en vez de 2 para colocar el Raiji Ludomon debajo del Durandamon, seleccionando así a su Rapidmon X Antibody para que al inicio de la main phase del turno del rival este tenga que declarar un ataque. Y así, para terminar turno, nuevamente juega la tercera copia en esta ocasión del Ludomon, permitiéndole agarrar una carta con Ragnarormon en su nombre y un Legend Arms en sus trades, agregando Ragnarormon y Briwe Ludomon, mandando el resto al fondo del deck. Empezando su turno, el jugador Magna X roba y sube al Patamon al Battle Area, buscando algo en que poder evolucionar desde su security, cosa que no encontró absolutamente nada, así que no procede a dicha evolución. Recalcándole al jugador Ragna que el Rapidmon X debe declarar ataque al inicio de su main phase. Una vez el ataque es declarado, el jugador Ragna entra también en el pienso y decide hacer Counter Blast Yogres, evolucionando así a Ragnarormon Ace. Una vez evolucionado a Ragnarormon Ace, se activa el efecto que se trasea el tope del security del rival, y luego, si fue evolucionado por Yogres, puede hacer de Digiball 1 a todos los Digimons del campo rival y luego deletear 1. Tuvo que corroborar eso leyendo el texto 2 veces, pero es lo que hubo. Decidió luego así deletear a la Angewomon Ace, ganándole el Overflow, comiéndole 3 de memoria, y reanuda el ataque de lo que viene a ser el Rapidmon. Decide bloquear el ataque de dicho Rapidmon con su Ragnarormon Ace
y tapea al Tai nuevamente para darle más DP adicional, como si es que en este punto de la partida fuese realmente necesario un 2000 extra y robar una carta extra. Luego de este bloqueo, el jugador Magna X decide conceder este game, dándole la primera victoria del match al jugador Ragnar Lormón.